Sermón del domingo 2 de noviembre del año 2025 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Voy a plantear una pregunta un tanto polémica. Piensa bien antes de responder. Escucha, ¿realmente crees que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿De veras crees esto? ¿Crees la parte que dice todo aquel? ¿Crees que todo aquel, esa frase, incluye a personas como Jeffrey Dahmer, por ejemplo? ¿Y crees que todo aquel en teoría también incluye a gente como Adolfo Hitler o José Stalin si se arrepintieron de sus atrocidades? ¿Crees que cualquiera que causó o todo aquel que causó sufrimiento en los demás durante su vida y que invoque a Cristo en señal de arrepentimiento en su lecho de muerte y que escuche a un cristiano absolverlo en el nombre de Jesús pueda despertar en el cielo? Al hacer estas preguntas, de ninguna manera estoy tratando de minimizar el desastre o desastres que ha causado la maldad de muchos seres humanos. Tampoco quiero decir que debemos pasar por alto los crímenes horripilantes causados por estas personas. Lo que quiero es que nos detengamos a analizar es que si existe algo más grande que sobrepase todo el pecado de toda la humanidad. Y la respuesta es que sí. Sí existe algo que sobrepase toda la maldad de todos los seres humanos. Y eso es la misericordia de Dios, que es más grande que todos los pecados de la humanidad entera. Y esto lo vemos en el 4º capítulo del libro de Jonás, que dice así de los versículos del 1 al 11. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. En el capítulo 3, el profeta Jonás le predicó un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Nínive, que era conocido, ese pueblo, por su violencia, por su maldad y barbarie. Y los ninivitas se arrepintieron, creyeron y recibieron la misericordia de Dios. Toda la ciudad se arrepintió verdadera y sinceramente. Ahora bien, si los ángeles de Dios se regocijan por un solo pecador que se arrepiente, ¿cómo crees que fue el festejo en el cielo cuando más de 120,000 ninivitas se arrepintieron? Pero Jonás no festejó. Escuchemos nuevamente su reclamo hacia Dios. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Oímos a Jonás y no sabemos si reír o llorar, porque su atrevimiento suena ridículo y sorprendente a la vez. En otras palabras, Jonás le está haciendo ver a Dios que obre su misericordia con los ninivitas por encima de su propio cadáver. Prefiere estar muerto para no ver el perdón de Dios hacia los ninivitas. Veamos cómo Jonás se atreve a criticar el carácter de Dios y prácticamente lo condena por ser excesivamente misericordioso. Ahora bien, Jonás no se sorprende que Dios haya tenido misericordia de Nínive, pero no está de acuerdo que Dios los haya perdonado, así que se sienta fuera de la ciudad de Nínive, esperando que Dios cambie de parecer y condene a Nínive. Antes de empezar a despotricar contra Jonás, ¿quién hay en tu vida a quien consideras indigno de la misericordia de Dios? ¿Quién hay en tu vida a quien te has negado a perdonar o quien te has negado a reconciliarte porque has decidido que no merece tu perdón? ¿Quién hay en tu vida a quien has deseado que Dios haga caer su ira contra él o contra ella? ¿Ves que existe un Jonás en el corazón de cada uno de nosotros? No olvidemos que el mismo Dios al que Jonás critica por ser misericordioso y compasivo, lento para la ira y abundante en amor, es el mismo Dios que lo salvó de ahogarse en el mar en el primer capítulo de este libro. Y por cierto, es también el mismo Dios que te ha salvado de tu pecado sacrificando a su único Hijo en la cruz por ti. Por eso el versículo 4 pretende ser un examen de conciencia para todos nosotros. ¿Tienes acaso razón para enojarte? La infinita misericordia de Dios es la lección más importante que debemos sacar del capítulo 4 del libro de Jonás. Para que Jonás comprenda bien esta lección, Dios se dirige al corazón pecaminoso de Jonás. Dios hace crecer una planta frondosa tipo enredadera que le brinda sombra a Jonás, mientras irónicamente Jonás espera que Dios cambie de opinión y destruya a Nínive. Esta planta frondosa hizo a Jonás sumamente feliz. Pero al día siguiente Dios envió un gusano, una plaga, que destruyó la planta y un viento abrasador que agotó todas las fuerzas de Jonás. Entonces Dios le volvió a hacer esa pregunta a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás le respondió a Dios de manera insolente: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Escuchemos detenidamente la respuesta de Dios al enojo de Jonás, porque es una lección que Dios quiere para que nosotros también aprendamos. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Lo que Dios le está diciendo a Jonás, y de paso a todos nosotros, es: ¿acaso no debo tener piedad y misericordia de los ninivitas, tal y como tuve piedad y misericordia de ti? ¿Estás entendiendo lo que dice Dios? ¿Comprendes la infinita misericordia que Dios te ha mostrado a ti, un vil pecador? Entonces, ¿por qué Dios no debería también mostrar misericordia a otros como a los ninivitas o a cualquier otra persona? No somos únicos en lo que respecta al pecado. Sí, los síntomas de la enfermedad del pecado es mortal y varía mucho en una persona a otra. Pero todos morimos por esta enfermedad y todos merecemos morir por esos pecados. Así que cuando oigo decir a Dios: ¿y no he de apiadarme yo de Nínive?, no puedo evitar pensar en la cruz. No puedo evitar pensar en la enorme bondad, la gran misericordia que Dios tuvo por el mundo al sacrificar a su Hijo por los pecados de todos nosotros. Y no puedo evitar conmoverme ante el hecho de que todo aquel que en Él cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Todo aquel, incluido yo. Todo aquel, incluido tú. Contrastemos a Jonás con Jesús y maravillémonos de la misericordia de Dios. Jonás huyó de la voluntad de Dios y se dirigió en dirección opuesta a Nínive cuando fue llamado para predicar el arrepentimiento a los ninivitas. Jesús cumplió la voluntad de Dios y se dirigió decididamente a la cruz. Jonás despreciaba a sus enemigos, Jesús amaba a sus enemigos. Jonás salió de la ciudad para ver cómo la ira de Dios caía sobre Nínive. Jesús salió de la ciudad y se dirigió a una colina llamada Calvario para recibir la ira de Dios.
para que su santa ira no cayera sobre nosotros. Jonás buscó refugio del sol abrasador. Jesús no tenía refugio, sino que fue colgado en la cruz para que nosotros pudiéramos tener refugio para el perdón de nuestros pecados. Amados hermanos, tal vez la persona que deberíamos preguntarnos si está o no en el cielo es Jonás. No lo sabremos hasta que lleguemos ahí. Pero eso es a propósito, porque Dios quiere tener la última palabra en Jonás. Esa última palabra es una palabra de misericordia para todos los pecadores, para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que cree. Demos gracias por la misericordia de Dios y por la misericordia que Dios nos ha mostrado. Que su misericordia nos impulse para mostrar misericordia a los demás, sean quienes sean esos demás. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.